¿No? Perfecto. Bueno, lo que vamos a conversar, yo les mencionaba anteriormente, son los indicadores psicopatológicos o a tener en consideración en el acercamiento desde la persona bajo la ayuda. Ya recuerde que hemos hablado en las clases anteriores, focalizarse principalmente en dos o más descriptores que den a conocer la misma interpretación. O sea, si por ejemplo yo detecto que el sombrero es un indicador de dependencia emocional, la idea es que yo durante el análisis tenga que ver otros indicadores que también den cuenta de lo mismo y ahí hacer una perspectiva integrativa. O sea, no quedémonos nunca con un solo indicador. Ahora, en la clínica presencial, claramente que lo que uno hace, si tiene alguna hipótesis o alguna duda, lo puede aplicar una segunda batería o lo puede contrastar con el mismo sistema consultante. Eso sería lo ideal cuando uno hace la etapa de devolución del proceso diagnóstico. Pero miremos algunos descriptores, algunos que se mantienen vigentes y otros que se han ido descartando debido a carencia en evidencia. Hablamos en las clases anteriores sobre el bolsillo. El bolsillo es comprendido como un órgano receptor, principalmente también el bolsillo implica ocultamiento, secreto. O sea, cuando partió en los 60, principalmente este manual, se creía de que el bolsillo podía, al igual que la corbata, aportar ciertos descriptores de identidad sexual. Eso se ha ido descartando. En el caso del comportamiento histérico que aparece en el bolsillo, tiene que ser sumado principalmente a un cabello que sea un cabello tipo rulos, por ejemplo, o muy negro, y además parte desproporcionada del cuerpo. Hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, los labios, ¿sí? Labios muy gruesos. Hablábamos también, por ejemplo, de los senos, por ejemplo, que fueran muy provocativos, o en la vestimenta. Este es un lenguaje que se plantea en la evidencia, no es mío en particular. Esos eran rasgos más histéricos que hablaban de una persona que tendía a vincularse de una forma más seductora en las relaciones con los otros. Yo le pregunté el curso anterior, pero no sé si ustedes estuvieron con los mismos profesores. Ustedes cuando tuvieron psicología de la personalidad, ¿le hablaron de las 4 estructuras clínicas? ¿Saben más o menos en términos generales lo histérico, o sea, lo neurótico, lo psicótico, lo perverso y lo límite? Y que de ellos los neuróticos tienen derivado lo fóbico, lo obsesivo y lo histérico, o no lograron comprender y profundizar sobre eso. ¿Como los clústeres, profesor? Eso mismo le iba a preguntar. Claro, los clusters son más de los trastornos de personalidad. Va como en la línea, pero va como por otro aspecto, entonces no coincidirían. Es más, por ejemplo, yo le dijera, ¿conoce, por ejemplo, quién es un neurótico histérico? ¿O conoce lo que es un límite? ¿O conoce lo que es un perverso? Va más en esa línea. Deberían haberlo mencionado quizás la psicología de la personalidad, el curso base de la personalidad. Perdón, no se le entendió muy bien. Sí, estoy grabando. Ay, Marta me dice que no. Ya. Qué bueno que me lo comentan porque es necesario para entender el Rorschach y algunos descriptores de acá, la estructura clínica. Recuerde que esto es un concepto meramente psicodinámico, donde Otto Kemper, que fue uno de los primeros que comenzó a trabajar y darle como una consistencia a los rasgos de personalidad, hablaba de que existían la estructura neurótica, la cual en esta lógica todo acá nosotros somos neuróticos, bajo la lógica del diccionario psicoanalítico. Estaba también la estructura límite, la que tiende mucho más a la idealización, a la seducción, a atender al sentimiento de vacío, a tener pensamientos más autodestructivos, autocastigadores. Y estaba la estructura más psicótica,
la cual tenía delirios persecutorios, se alejaba un poquito de la realidad y lo que el autor en su momento lo llamaba lo psicoticismo, en el fondo, como una persona que no tenía mucho interés por lo social. A esto después con el diccionario más lacaniano se tomó una cuarta estructura que era la estructura perversa, donde están acá principalmente las parafilias, la pedofilia y algunos rasgos más psicopáticos. ¿Por qué le hago esta salvedad y al tiro voy a mirar el chat? Porque de la neurosis específicamente hay ciertos funcionamientos. Por ejemplo, hay personas que por nuestra historia de vida tienden a ver el mundo de una forma amenazante, entonces tienden a buscar mucha dependencia emocional de otras personas. O, por ejemplo, personas que ocultan mucho sus emociones, personas que evitan los conflictos, y eso sería muy propio de la neurosis, pero de tipo fóbico. Entonces, siguiendo con el lenguaje, acá todos somos neuróticos, pero debido a una mala resolución del complejo de Edipo en la etapa fálica, por ejemplo, si nosotros principalmente nos involucrábamos mucho o éramos testigos de los conflictos que vivían nuestros padres y a veces teníamos que estar parentalizando, conteniendo a uno de nuestros papás cuando de repente teníamos conflictos porque nuestra mamá nos contaba pesadeces de nuestro papá y nosotros por eso hicimos como una instancia de tensión hacia este espacio vincular con este padre, se podrían hablar de una fijación en el complejo de Edipo. Entonces, de ahí viene como la neurosis, pero con un funcionamiento más patológico. O sea, hablábamos recién del fóbico, hablábamos ahora del histérico, el cual el principal conflicto, lo mencioné al comienzo, era la seducción, la coquetería, la estar buscando continuamente la queja, el no sentirse resuelto o feliz por nada. Estoy siendo muy simplista para explicarlo. Y estaba el obsesivo, que el obsesivo estaba muy centrado en el perfeccionismo y en velar por la protección y el cuidado de otras personas. Pero el cuidar a otro implica de que no se vea a sí mismo y no se proteja. Esto lo podemos ver en ocasiones también en los rasgos de personalidad que nosotros podemos tener en las relaciones. Personas que, por ejemplo, van a sesión y están continuamente en la queja, no ven nada positivo del otro, y ver al otro que es muy protector, muy sobreprotector, perdón, muy paterno en la relación, y eso implica de que a veces satisfaga mucho las necesidades del otro y se deje de lado. Entonces ahí uno empieza a conocer un poquito cómo funciona cada una de estas estructuras y estos funcionamientos. Ya, y Sebastián decía que lo había visto y Jorge decía que no. Otro elemento importante tiene que ver con los botones. Los botones implican inmadurez y implican también obsesión y dependencia. Al igual que, por ejemplo, perdón, que voy a silenciar el teléfono. Por ejemplo, cuando una persona coloca, por ejemplo, un abrigo y le coloca chapitas, estaría también dando cuenta de mayor rigidez en el pensamiento. Y si nosotros colocamos un botón en particular, hablaría más de un apego materno. Esto del botón tiene que ver con lo redondo, y lo redondo tiene que ver con la metáfora de prácticamente el proceso de desarrollo de fecundación. Entonces tiene todo un relato más psicoanalítico relacionado con el periodo más de desarrollo embrionario. De nuevo, no nos sirve un indicador verlo de forma aislada. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos la dependencia porque me dibujo un abrigo con un botón, sumado a eso, en el dibujo vemos una persona que se dibuja con otra persona, o yo me dibujo rodeado con un charco y me dibujo en el suelo, así como casi en posición fetal, ya tendríamos más indicadores para hablar de una dependencia emocional. Si a eso le sumamos que colocamos la luna en el dibujo, ahí ya podríamos hablar también de una dependencia emocional, pero si vemos un charco y vemos la luna, también podríamos vincularlo a un conflicto con la imagen materna. Entonces siempre tenemos que asociar varios indicadores para tener un análisis. Después yo le voy a enseñar cómo se hace. Cuando nosotros colocamos botas, hablamos de una sobrecompensación
pero también es un buen predictor si le colocamos un piso. ¿Por qué es tan un buen predictor? Porque el piso implica principalmente confianza y adecuada convicción para tomar decisiones, ya que el piso implica el sentido de realidad. Algo que no pasa, por ejemplo, con la transparencia. Hablábamos del tipo de lápiz HB2, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos trazos que son transparentes, trazos que son delgados, como por ejemplo se puede ver en este dibujo en la parte de abajo donde terminan las piernas? Se plantea la lógica de que cuando hay borrones o hay trazos transparentes, hay que determinar la parte del dibujo, o sea, qué parte del cuerpo, perdón, implicaría específicamente ello. Según la parte que esté transparente, sería un indicador de conflicto. Los pacientes, por ejemplo, más hipocondríacos o en los cuadros más de trastorno somatomorfo, darían cuenta principalmente con estas características. Por ejemplo, si yo rechazo mi cuerpo, yo me podría dibujar a lo mejor los trazos, por ejemplo, en mi cara específicamente, podrían ser que los ojos sean con trazos muy débiles, a diferencia de mi cuerpo, que lo tiendo a marcar un poco más, como se puede ver en el dibujo, por ejemplo, acá. O también podría ocurrir de que yo me coloque una sombrilla y tape parte de mis ojos o el cabello que también me pueda tapar. Eso habla de un rechazo a esa parte de nuestro cuerpo. En algún momento se pensaba de que la transparencia implicaba un nivel de daño o lesión cerebral, porque los procesos asociativos y las conexiones presináptica y postsináptica no estaban generando finalmente la fluidez que se esperaba. O sea, en palabras sencillas, como que uno estuviera dibujando un dibujo y se quedara uno detenido o pegado. Eso se ha ido descartando en el sentido de que se complementa con otros test que vamos a mencionar más adelante, como el Bender-Vip y el Bender-Copy, en los cuales detectan lesión cerebral y daño orgánico cerebral. Cuando hay detalles de la ropa sin terminar, hablaríamos también de sentimiento en ecuación, que va precisamente en la línea de transparencia. Los elementos como la corbata y el cinturón, conversábamos en la clase anterior, tienen mayores descriptores de signos sexuales, de debilidad, principalmente debilidad en el sentido más emocional. Pero recuerde que siempre tenemos que analizarlo como un todo. Ahora, si yo me coloco corbata y me coloco, por ejemplo, músculo y estoy desnudo, ahí ya uno podría sí ver más rasgo exhibicionista y ahí él podría tener un descriptor o más neurótico histérico o más perverso como tal. Ahora, el test de la persona bajo la lluvia no se hizo para, voy enseguida Valentina, para poder detectar estructuras de personalidad. Lo que yo le estoy comentando ahora, si se percataron, son rasgos de personalidad que yo podría tener, por ejemplo, a partir del dibujo. Cuando hablamos de estructuras propiamente tal, pensamos ya en test de mayor complejidad como el Rorschach. El Rorschach está evaluado para medir las 4 estructuras de personalidad como tal. Bueno, la perversión tiene menos evidencia y confiabilidad porque el Rorschach se pensó en lo que en ese tiempo Otto Kemper trabajaba con la entrevista estructural y ahí no consideraba la perversión. Entonces, acá con esta persona bajo la lluvia, yo no le puedo asegurar y garantizar que usted, por ejemplo, tenga una estructura neurótica con ciertos rasgos. Más bien le puedo decir, tiene ciertos rasgos o una tendencia a responder en una situación de conflicto, porque recuerde que este es un test que mide situaciones estresantes, usted podría tender a vincularse de esta forma socialmente o canalizar sus emociones, y eso sería muy propio de ciertos rasgos de la estructura. No sé quién estaba primero porque como ambas salen marcadas como Valentina. Mire, yo, doctor, profesor, Valentina. yo soy Valentina. Yo. Ah, perfecto. El Hoy resto, mejor el matemática resto me está todavía. suplantando, pero yo, por Claro. si acaso. Ok. Alguien me iba a hacer una Eh, consulta. yo, Sí. profesor, Julio, eh, aparezco como Valentina, pero la verdad es que hay una No sola se Valentina. preocupe, recuerde que somos todos Valentinos. Sí. Justamente usted dijo algo que yo quería saber. Hay ciertos rasgos, ¿cierto? Ujú. Por- nos está categorizando, por decir un concepto, eh, categóricamente a una persona. Porque como yo le dije, profesor,
yo tengo mis aprensiones con estos test porque lo encuentro Claro. subjetivo. Ujú. Yo no sé este test de qué enfoque proviene, si del psicoanálisis o no Psicoanalítico. sé de qué. ¿Mm? Sí, la mayoría de los tests que son más estructurados, como los que vamos a ver en el curso, son son cortes psicoanalíticos. Los otros van a Claro, ser otros que vamos a ver al final, que ya son perspectiva un poco más cognitivo-conductual, más sistémico, pero tienen un alcance distinto. claro, lo que yo pensaba mientras lo escuchaba atentamente, todas estas significaciones, ¿no? Que Ujú. tienen estos detalles de la transparencia, de la ropa, de los zapatos. A lo mejor, digo yo, puede ser válido para familias que todavía no tienen un criterio, o sea, que maduro, que ellos podrían ser más veraces, porque el adulto puede manipular. Pues. Si usted me dice a mí, por ejemplo, te voy a tomar el test de la persona bajo la lluvia, yo me pongo a la defensiva, no sé, podría yo manipular el tema, el test, ¿me entiende? Ujú. Eh, o igual es capaz de detectar, aunque uno trate de manipular siendo adulto, igual puede detectar ciertos rasgos. Sí, ahí usted daba varias preguntas que hemos discutido y qué bueno que lo enfatice nuevamente. Recuerde que primero, ningún test, más allá de que usted confíe en ello o no, va a generar una perspectiva global integrativa de la personalidad del sujeto o va a sacar todas las conclusiones que usted necesita obtener. Esa es como la primera premisa. El test Ok. es un complemento para su proceso de psicodiagnóstico independiente de la cantidad de tiempo que usted lo quiera aplicar. Hay test que lo hemos ido conversando y vamos a seguir en ello, que yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, ¿sabe qué? No me quedó muy claro cómo usted comunica sus emociones, entonces yo puedo complementar este test que aborda situaciones altamente estresantes con, por ejemplo, otro test con otras características. Y ambos, sumado a una entrevista y otra dinámica, me permiten tener la perspectiva global y ahí generar un plan de tratamiento acorde a sus propias necesidades. Eso como por otro lado. Son rasgos más que estructuras, este tipo de test. Entonces, desde Ok. ahí hay que ser consciente de que van a haber una parcialidad de la realidad. Ahora bien, como todos estos test se basan en una perspectiva psicoanalítica de la intrasubjetividad, o sea, es dibujar más allá que sea placentero o no, usted no sabe lo que yo le voy a pedir. Y al no saber, significa que en algún momento usted ve una hoja en blanco, como el caso de estas pruebas gráficas, y usted va a tender a la angustia. Ese es el supuesto a la base, porque usted tiene que llenar la Gestalt en el fondo, tiene que llenar esto que está inconcluso con algo. Yo siempre pongo un ejemplo muy antiguo, y ahí caía de carné un poco. Cuando el profesor Rosa se acuerda que de repente alguien le colocaba una letra, un símbolo, y el profesor tenía que llenar con un animal. Entonces, esto es como algo parecido. Ahora, en ese sentido, cuando usted tenga que llenar esto blanco, que viene a ser como su mundo interno, usted no va a poder sacar su estructura racional, y sino que más bien va a proyectar. Entonces va a proyectar según hoy día cómo se está sintiendo o cómo se está sintiendo en este último tiempo frente a situaciones que son ansiosas. Ahora, ¿cómo lo podemos evaluar también? Por ejemplo, si yo veo que no tengo muchos indicadores acá, pero sí lo complemento con una buena entrevista, ahí yo lo puedo eh, integrar, porque las pruebas todavía no aportan cosas que usted no me va a maquillar o me va a negar en la realidad. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profesor, sí. Ahora, Muy claro. claramente hay test que son, disculpen, más abiertos, y no porque no le haga sentido, por ejemplo, este, significa que el otro no le haga sentido. Ahora, yo le contaba en otro curso que entre más experiencia uno tiene, uno va generando ciertos indicadores o aplicando. Por ejemplo, el Rorschach en lo particular y el TAT, lo que hago yo elijo ciertas láminas porque yo me las conozco y yo digo, ya, por ejemplo, yo quiero saber en usted esto y esto, y yo no aplico el test completo.
Entonces eso me permite ir mucho más rápido también, porque por ejemplo un Rorschach se demora uno tiempo en poder aplicarlo. Pero sí, es muy buen análisis que usted realiza. Y por eso la idea es tener como una perspectiva que si bien no vamos a ver en todo este curso, de los distintos enfoques de cómo han ido adaptando sus propios instrumentos, porque a algunos les hace sentido aplicar estos tests y otros han ido construyendo sus propios tests. No sé quién estaba primero. Me aparece otra Valentina, me Ay, parece, me parece yo Tony. estoy acá, profesor, también aparezco como Valentina. No se preocupe. Profesor, bueno, me suma un poquito a lo que dice mi compañero, que esto puede ser tan relevante y como uno lo tome como profesional, pero por ejemplo, supongamos una época antes de la pandemia, no sé, Santiago, Ujú, Paseo Ahumada, gente con corbata, estoy visualizando eso, con ujú. terno, trabajando, hoy día ya es menos, pero si una persona va y dice, "Oye, es que yo me he visto así", en realidad lo que entiendo es que la fusión de la prueba y la entrevista es dentro del análisis que tenemos que sacar, ¿o no? Sí, Porque si la persona, claro, usa sus zapatos, no sé, usa chaqueta, usa los botones y se va a describir tal cual, con corbata, bien vestido. Estoy pensando en una mujer que vista con traje, que tenga su chaqueta con botones, pero que no necesariamente tenga eh, lo que pusimos acá del tema de la corbata y cinturón. Entonces, entiendo que la entrevista es como la fusión de lo que podemos sacar, la perspectiva que podemos sacar. sí. Por eso no siempre uno aplica los tests. Eso es súper importante, porque muy, pero muy breve y paso al tiro, como recapitular los cursos anteriores. Si yo estoy en un proceso de diagnóstico con usted, una forma de aplicar es aplicar alguna prueba. Otra forma de aplicar es pensando una actividad más narrativa, le puedo pedir un ejercicio de arte terapia. Y ahí yo puedo ver otro indicador. Puedo, por ejemplo, hacer un modelo mucho más de conceptualización, por ejemplo, el de Kaplan, de Zeus, que son más del cognitivo-conductual, donde yo le voy a hacer una serie de preguntas y con eso yo voy a conocer específicamente lo que quiero saber de usted. Son formas de acercamiento distintas. ¿Por qué se evidencia tanto esto, más allá de que uno pueda cruzarlo con la realidad? Porque hay modelos que creen que lo más importante es el presente y porque el pasado ya no se puede cambiar y por ende uno trabaja el objetivo focalizado presente-futuro. Pero hay otros modelos como el psicoanalítico y todo lo que tiene que ver con esta primera parte de la historia de las pruebas gráficas, que cree de que uno se construye a partir de su experiencia de vida. Entonces, en sesión usted se va a proteger frente a un analista que si bien conoce, no se va a mostrar 100% vulnerable frente a él. Voy a poner otro ejemplo muy caricaturesco. Usted más allá que le tenga mucha confianza al analista, y no, usted no le invitaría a una fiesta y dormiría en la misma pieza y en la misma cama con él, a pesar que esa persona no tenga ningún vínculo amoroso. Es un ejemplo más trivial, pero para que se entienda. Entonces, bajo esa lógica, el psicoanálisis plantea de que usted, una parte de usted, y eso no es que lo haga con una intencionalidad psicopática, una parte de usted se está protegiendo frente a una situación vivida y eso va a aflorar mediante la proyección. Entonces aparecen todos estos tests que nos permiten conocer una segunda versión de usted en el fondo. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profesor, súper claro, gracias. Gracias a usted. Creo que estaba Brenda primero o Donna primero. Ahí me perdí. No sé quién de las dos. Profesor, buenas noches, Brenda por acá. ¿Cómo le va? Profesor, mire, son varias preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo se dedica este test a la persona que uno se lo aplica? Mire, como hablábamos en la clase anterior, nunca se marcó una cantidad temporal. Ahora lo aceptable y el consenso es entre 5 minutos en adelante, uno debería tardar y máximo 12 minutos. Pero recuerde que Sí. usted tiene que ir contabilizando con cronómetro, o si no, moviendo el pie o las manos, cuánto tiempo tarda, primero, en comenzar a hacer el dibujo. Esa es la tasa de respuesta frente a una situación ansiógena. Y lo segundo,
por dónde parte, también importante. Y tercero, cuánto tiempo se demora, porque si hablábamos en la clase anterior, si por ejemplo usted ya lleva 7 minutos y termina el dibujo, pero no me lo entrega todavía, y después comienza a mirar al cielo, empieza a mirar algo, toma un juguete, se para y después sigue dibujando, eso es un indicador mucho más maníaco. Es como que le está tratando de llenar cosas por llenar. Y eso, si bien yo no le voy a detener la prueba, sí lo voy a consignar. Como un sujeto que necesita detenerse, necesita parar, necesita agregar más elementos como para disminuir su ansiedad, que son indicadores muy obsesivos. Ahora, si usted lleva prácticamente 3 minutos y no comienza la prueba, uno podría evaluar que le generó un grado de angustia tan alta que obviamente la prueba no va a tener el resultado esperado y usted quizás no la va a poder llevar a cabo. Y por otro lado, si usted ya terminó la prueba, no me la entrega y pasa un periodo y tal, a lo mejor yo le puedo consultar, Brenda, no sé si usted ya terminó la evaluación ya, como para darle un poco de estructura, porque si no podríamos estar prácticamente gran parte del tiempo. Ahora, como es una prueba ansiógena, la mayoría de la gente no tarda más de 10 minutos. O sea, no disfruta haciendo la prueba, que es un poco el objetivo también de la consigna básica de los test perceptivos. Ya, profe, perfecto, me queda clarísimo. Y la otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso? ¿Cuántas veces se le puede aplicar este test a una persona en el sentido de que me pasó porque he estado como igual practicando como para ir tratando de ir analizando conforme al manual que descargué, e ir comparando, pero por ejemplo le dije a una compañera, oye, mira, ¿puedo aplicarte un test para ver más o menos si puedo, o sea, para poder analizarlo? Y me responde, no, es que yo ya lo he hecho, entonces a mí yo ya sé las respuestas y no. Entonces, en ese caso, ¿cuántas veces se le puede aplicar a una persona? O si ya realizó ese test, ¿no es sugerible hacer eso y que haga otro? Sí, hay varias preguntas ahí. La primera, si yo lo hice antes de 6 meses, la normativa es que no va a tener eficacia si lo vuelvo a aplicar. O sea, por lo menos tiene que esperar de 6 a 7 meses, pensando en una terapia, por ejemplo. La mayoría de las terapias no lo aplican 2 veces. Algunos cortes más psicoanalíticos, como el análisis transaccional, por ejemplo, sí lo utilizan nuevamente como para evaluar como qué tanto mejoró. Y eso a veces lo hacen a los 6 meses, o sea, a los 7 meses o al año. Eso como por un lado. Si la persona me dice que yo ya lo hice, se puede, y le dice que lo hizo hace un año atrás, ya podría ser más entendido como un mecanismo de racionalización. O sea, la persona no quiere volver a vivir y lidiar con un test que no lo pasó muy bien. Esa es la interpretación psicoanalítica. O sea, se está protegiendo frente a una situación que le puede generar altos montos de angustia. Que diga que se lo sabe de memoria, eso es parte del mecanismo racional y estructurado que la persona podría tener a la base, pero le aseguro que en el test no le va a salir igual, al menos que usted tenga 100% de obsesividad y rigidez. Y eso, las únicas personas que lo llegan a manejar, y se lo digo por experiencia, somos los psicólogos, el día de mañana va a ser usted, entre más practica, claramente después se lo termina sabiendo de memoria. Por ejemplo, me pasaba en la entrevista de trabajo, ahora ya hace tiempo que no me aplican el test de la persona bajo la lluvia, pero ya me salía tan natural porque yo ya sabía mentalmente lo que tenía que responder. Pero eso ya llevo más de 3 años practicando el test y me salía natural. No sé si respondo a sus preguntas. Sí, profesor, o sea, pero más que nada era si es que la persona manifiesta que no lo desea hacer porque para ella considera que es algo totalmente manipulable por ella y que no se quiere autoengañar en haciendo algo que sabe cómo responderlo. Y me respondió como hartas cosas, por ejemplo, no sé, me dijo como entre todas las frases, me dijo, mira, yo sé que me tengo que dibujar con los pies en la tierra, con el paraguas cubriendo, como que me lo dijo así como, me tiró como unas 3 a 4 Como cosas. descriptores. Sí, eso Claro. es racionalización. Sí, bueno, cuando la persona, más que se lo sepa de memoria, ella está en una postura de no credibilidad o disposición frente a la prueba. Y ahí sí sería Ya. un buen criterio para decir, no, mejor no se la aplico y mejor le aplico otra. Solo por eso.
porque la prueba también implica un efecto placebo de la persona y una colaboración. Y si, por ejemplo, yo estoy todo el rato en la prueba diciendo, hoy Brenda, ya cuando terminamos, o voy a hacerla así nomás a palito, claro, no, usted no va a lograr finalmente el resultado que usted esperaba. Claro. Profesor, y la última Ujú. pregunta que le hago, eh, ¿cómo es la parte cuando uno termina de hacerle el test? Uno le dice de forma inmediata, espera un tiempo, pasa una semana, ¿cuánto uno entrega los resultados? ¿Nos entregan aquí cómo uno llega a ese punto, a lo que uno prácticamente analiza en este test? Sí. Por lo general, uno cuando va planificando el psicodiagnóstico, lo conversábamos en clases anteriores, uno va generando una estructura de qué actividades o acciones va a hacer para lograr antes de la devolución. Por ejemplo, yo digo, a ver, a Brenda le voy a aplicar el bajo la lluvia y le voy a aplicar el Rocha. Y voy a hacer 3 sesiones sobre preguntas de la historia de vida. En esos casos, como hay tanta diversidad de instrumentos y la idea es tener una hipótesis lo más integrativa posible, la idea es que cuando termine este ciclo, ahí yo le haga una devolución global. Y ahí incorporo la persona bajo la lluvia, el té de Rochard, las sesiones, y el paciente me plantea si le hace sentido o no. Yo en lo particular a veces lo que hago, pero solamente lo hago como estrategia de vinculación con personas que están un poco cerradas, es que yo le hago la devolución inmediatamente. Y eso me permite aperturar a un diálogo bien interesante, porque dice, ah, no sabía que esto era así, es verdad, me pasa que me cuesta expresar mis emociones. En caso contrario, si tengo alguna duda de algún indicador, lo que yo hago, me tomo la próxima sesión para poder mirarlo bien, analizar bien alguna tabulación, digamos, y ahí yo le haría la devolución. Entonces, por lo general, o la siguiente sesión es como lo más lógico, o si no, ya al término de la etapa de diagnóstico. Perfecto, profesor. Muchas gracias por Ujú. por las respuestas. De nada. Creo que estaba Donna. ¿Iba a hacer una pregunta y seguimos? Mirando el chat. Profe, sí, la pregunta iba en relación a alguna respuesta. Era si este test cambiaba en el tiempo, solo era porque póngale que uno se haga un test de adolescente y haga un dibujo, y después más adulto haga otro dibujo y así. Sí cambiaba, pero como dijo que se podía tener como la perspectiva para ver si la persona mejoró. Entiendo que efectivamente puede cambiar el test, o sea, el dibujo, no el Sí, test, mire, que sigue yo, siendo el yo mismo. esperaría que, a ver, esperaría que no cambiara si usted hizo un test bueno del principio, se podría decir. Y esperaría Ujú. que sí cambiara si hizo un nefasto test. Entonces, yo Ah, entiendo oh, esta lógica de que, como lo que decía Brenda, como de yo me preparo y yo me sé de memoria las respuestas. Porque claro, para el ámbito laboral hay que ser realista. Uno necesita el trabajo, maquilla un poco ello y es un mal indicador de que uno haga un test negativo. Pero para fines de oh, la vida, siento, y esto es muy personal, siento que uno se está autoengañando. Entonces, ujú, yo partiría de la base de que si yo me sé de memoria en algún momento, quizás, inclusive que esté en una situación altamente estresante, porque creo que sería el mejor momento, yo me aplique el test, porque ahí voy a estar con defensas bajas. Y ahí sí, después lo analice, no en el momento, después cuando ya me calme, esté más tranquilo, porque ahí me voy a dar cuenta realmente como lo que soy. Y lo voy a poder trabajar, por supuesto, ya sea en terapia, conmigo mismo, etcétera. Pero si no, al final es vivir un bucle, digamos, de pseudoadaptación de por vida. Que claro, para el trabajo está súper bien, pero no sé si para las relaciones sociales o para cuando termine con una relación o cuando tenga muchas emociones abordadas. Por eso digo, claro, entonces los test están para eso. Disculpe, dígame. uno podría explicárselo al paciente en ese sentido, decir, mira, eh, hazlo real porque no estamos en una entrevista de trabajo, po, estamos viendo, determinando algunas condiciones de tu personalidad que sería importante tenerlas claras, yo creo. Sí, Eso Eso sería como hacer la parte inductiva antes del que hagan el test, porque explicándole que no es para el trabajo, no es para una entrevista, sino que es para saber y poder ayudarlo en
temas puntuales. Claro. Eso, Pero hay- porque si uno, porque a mí, o sea, mi lógica no debería cambiar, porque se supone que está uno ahí manifestando quién es realmente. Entonces no sí, o debería sea, cambiar puede el tema. cambiar, pero disculpe, Pero puede, porque, o sea, pero puede cambiar de forma negativa, porque imagínese que usted me lo hace a los 20 años y yo no he tenido ninguna experiencia traumática. Yo ya, lo claro. veo bastante funcional, pero resulta que yo después voy a terapia con usted a los 35 y viví recién una separación, un divorcio con mi esposa de 15 años que yo me proyectaba toda la vida con ella. Entonces ahí experimenté Ujú. el dolor y eso podría causar un trauma y podría causar que el funcionamiento se altere y eso alterar el dibujo. Ujú. Sí, Entonces, entendí, perfecto. es un buen predictor. Ujú. Natalia Me hablaba, gustó. claro, de las universidades que enseñan sobre la entrevista. Sí, volvemos de nuevo a lo mismo, centrado en la tarea, más que centrado. Ahora, esto lo conversamos y con esto cierro, que es lo mismo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Cuando los test de laboral hoy día se utilizan por competencia, es porque al final el objetivo del trabajo, y voy a decir de una forma bastante caricaturesca, es que el trabajador cumpla y sea bueno en lo que está haciendo, pero que tenga 500 heridas de trauma de infancia como antes se evaluaba el test de Rorschach, eh, hoy día no tiene impacto. O sea, en palabras sencillas, yo puedo tener la embarrada en mi vida cuando salga del trabajo, pero mientras sea funcional el trabajo, eso es lo que la empresa espera. Y los resultados, obviamente. Entonces yo creo que también estos test, como son aparatos de control, yo siempre se los dije en el primer momento, se han ido adecuando también un poco a la necesidad y a la percepción de hoy día que hay. Así que sí, es así. Creo que no había nadie más. Ya. Hablábamos de la ausencia de paraguas. Bueno, esto es un indicador bastante conciso, donde si son defensas, protección, una persona que no se coloque paraguas, se coloque las manos, se coloque un diario, se coloque una hoja, habla de finalmente una percepción de o rechazo frente al conflicto, en el caso cuando yo coloco un objeto y cuando yo ya no hago paraguas y no me defiendo definitivamente con nada, ya habla de un sentimiento mucho más de no saber cómo enfrentar esta situación e inclusive si a eso le sumamos un charco abajo de nosotros o nosotros nos hacemos hacia el pasado o nos hacemos más pequeños o nos inclinamos mucho a un extremo inferior, ya hablaríamos de cuadros más depresivos, de complejos de inferioridad, o sea, un sujeto que está con este concepto que no sé si han escuchado del desamparo aprendido, que es un concepto donde a lo mejor recordar un poco el experimento del perro que lo electrocutaba, no sé si le hablaron en alguna clase sobre eso, quizás lo vieron en introducción a la psicología. ¿Le hablaron del experimento del perro que de Seligman, que lo electrocutaban y después el perro se defendía y después dejaba de defenderse a pesar de la descarga? No, Bien, no, perfecto. profe. Entonces, ok, mire, el experimento de Seligman ayuda mucho para entender lo que es un trauma, o sea, una persona que, ¿por qué en un campo de concentración o por qué si nos están haciendo daño en una relación nosotros nos mantenemos ahí? Y eso es porque en algún momento uno deja de luchar, estoy siendo muy simplista para plantearlo, y a pesar del sufrimiento, aprendemos a entender que el sufrimiento es parte de la vida y, no, y lo vemos más como una instancia o de placer o algo que no podemos escapar. Entonces, eso es el concepto de desamparo aprendido. Cuando el paraguas es hacia la derecha, hablamos de temor, hablamos de defendernos frente al entorno, al verlo amenazante, al sentir que las otras personas nos pueden hacer daño, desconfianza. Y si lo vemos más a la izquierda, vemos de conflictos más edípicos, principalmente con la figura materna, cuando hay un super yo de autoridad que está dominando, que nosotros no logramos tomar nuestras propias decisiones, por ejemplo. Y a eso, por supuesto, si le sumamos el charco, habla de lo que ya habíamos descrito anteriormente. Cuando una persona está con el paraguas cubriéndose adecuadamente, es el mejor indicador. En el fondo, persona que se protege, persona con seguridad, un sujeto que no ve la ansiedad producto de la lluvia como una amenaza, sino como una oportunidad de avance, tiene confianza de adquirir
de poder protegerse frente a esta adversidad y todo. Entonces, un sujeto que podría ser inclusive hasta resiliente o detectar un buen predictor para el futuro que podría enfrentar adecuadamente una situación. Una persona que dibuja un paraguas muy grande, hablamos de rasgos más obsesivos, excesiva protección, rasgos a veces un poco fóbico, que lo fóbico se puede dar con paraguas gigantes o se puede dar escondiéndose en una caverna o en una casa o debajo de un árbol. Es una persona que igual tiene mucho miedo a enfrentar lo social o la adversidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del paraguas, necesitamos protegernos o blindarnos o sobreblindarnos frente a esta situación. En el caso de un paraguas muy pequeño, hablamos de una pérdida de confianza. Si este paraguas, por ejemplo, está hacia el pasado, puede tener que ver con que nosotros sentimos que nuestros padres no creen en nosotros y nos reprochan continuamente que nosotros no somos exitosos, que no podemos enfrentar las cosas. Entonces, cuando yo trato de enfrentar algo, como que lo enfrento, se podría decir, tambaleando de alguna forma. Y acá algunos predictores que nos introducen al tema más psicopatológico. Por ejemplo, en el primer dibujo vemos esto de la transparencia, vemos manos que están puntiagudas, que es sinónimo de agresividad, también lo vemos lo mismas puntas en el cabello, además vemos ojos cerrados, vemos una boca cerrada y vemos una lluvia que es muy desproporcionada, al igual que un trazo de piso que tampoco mantiene una sintonía. Esto es un dibujo que de una persona con rasgos esquizofrénicos. En el otro también hay rasgos esquizofrénicos, donde principalmente un primer indicador que se da, pero eso no es meramente patognomónico de esquizofrenia, es el tema de la ausencia de iris, si se dieron cuenta en los ojos. Son ojos que se llaman los ojos al olvido. Eso le toma el concepto o petrificación de ojo o asignación de ojos directo, que son como conceptos más técnicos que se le ha planteado al examen mental. La persona que no se dibuja con el iris habla de egocentrismo, habla de alejamiento. Si a eso le sumamos, por ejemplo, estos rulos que hablábamos anteriormente, la pérdida de una boca, habla de una persona que está alejada y enajenada frente a la realidad. Por otro lado, vemos arriba que hay unos papeles, como que se está protegiendo como un diario, vemos una lluvia muy difusa, vemos un charco gigante. Todos son indicadores descriptivos de rasgos más psicóticos. Un cuello que está muy cerrado, entonces no hay una conexión muy emocional, rasgo muy rígido del cuerpo. Todo eso son predictores. Paraguas cerrado es la evidencia clara de lo que hablábamos anteriormente, propio de un trauma complejo de una percepción de desamparo aprendido. O sea, el sujeto ya no se defiende frente a la realidad. Cuando además la lluvia, como se ve acá, se toma en formato rayos, hablamos de alucinaciones o delirios principalmente. Paraguas cerrado y en el piso, hablamos de sentimiento ya de alguna forma de abatimiento y de pérdida de confianza frente a la situación altamente estresante. Entonces, todos van muy de la mano. A diferencia del dibujo 39 que lo vemos para acá, que es un dibujo que si bien está arriba es muy pequeño y hablaríamos de un complejo de inferioridad, hablaríamos de una persona que no confía, que puede salir victorioso frente a esta situación. Paraguas volando son más propios de rasgos TLP, principalmente personas que son más frágiles, que tienden más a la dependencia, tienen mucho temor a la corregulación de sus emociones. Paraguas y nubes fusionadas, esto ya es un concepto que vamos a ver más en el Rorschach en las próximas clases, que es cuando nosotros partimos haciendo una coherencia de un objeto y lo construimos de una forma distinta. Por ejemplo, yo puedo entender que las nubes son de alguna manera como redondas y yo hago nubes cuadradas. Ese es un rasgo de índice de fusión. Paraguas con agujeros, hablamos, por ejemplo, de dos tipos de características. Agujeros que cuando yo cuento una historia señalo de que la lluvia fue la que me hizo ese daño, y eso habla de la fabulación, y la fabulación, al igual que la contaminación, es propia de fenómenos psicóticos, y la psicopatía como cuando nosotros vemos personas, por ejemplo, de que tienden a tener un paraguas
con agujeros, pero manos muy cerradas, hablaríamos de personas que tienden a ver al mundo amenazante, entonces tienden a ser más hostiles. A eso le podemos agregar el tipo de manos que son más puntiagudas, como le decía anteriormente, o el cabello tipo puntiagudo. Recuerden que el concepto de psicopatía viene principalmente cuando Otto Kemper, en esto de la entrevista estructural, que le hablaba anteriormente, definía al narcisismo maligno. Este concepto que era una fusión entre el clásico narcisista versus el paranoico. Entonces era una persona que además de tener delirio de grandeza, sentía que las otras personas estaban por debajo de uno, entonces no podía hacer un grado de daño. Piense que en los casos de perversión, creo que lo conversamos con aquellos que estuvieron en psicopatología conmigo, el perverso o el pedófilo no goza con el acto de agredir sexualmente al otro. El goce para él es el sentimiento de poder que tiene por encima del otro. En este caso, el niño es inferior a él. Acá vemos algunos dibujos que nos dan cuenta de lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, ¿por qué el último es fabulación? Porque el sol está casi directo hacia el paraguas y está casi apuntando hacia allá, principalmente. Entonces, es como el paraguas, o sea, el sol es muy grande y me está atacando y por ende tengo que defenderme frente a esa situación. Paraguas con dibujo, todo lo que tiene que ver con dibujo habla de rasgos infantilizados, indicadores regresivos, más que enfermedades orgánicas. Paraguas con sombrero, habla de confusión de ideas, pensamientos mucho más fantasmagóricos, más fantasiosos. Paraguas tipo lanza, recuerde todo lo que tiene que ver con punta, esa agresividad. Paraguas que remarcan varillas, por ejemplo, como historias falsas. Ahí creo que les puse, no les traje uno de dibujo de varilla. El mango de paraguas débil, obviamente una persona que tiene poca confianza en saber los recursos para poder enfrentar esta situación. Se dan cuenta, son indicadores que algunos se van repitiendo. El reemplazo del paraguas ya lo hemos ido mencionando, el detrás de la ventana también, las cavernas, la utilización de las manos como paraguas. La parte del cuerpo también ya las mencionamos. Y me quiero quedar lo último, voy a mirar al tiro del chat, de algunos indicadores psicopatológicos, por ejemplo, en el caso de la neurosis, si una neurosis fóbica, si se dan cuenta acá el sujeto se dibuja con un segundo, porque necesita sentirse protegido, o se puede hacer al interior de una cueva, como lo mencionaba anteriormente, debajo de un árbol, debajo de una banca. En el caso de la neurosis histérica, principalmente acá se puede ver en la descripción del tipo de cuerpo que el sujeto tiene, que no coincide, en este caso, con el paciente. Bueno, el paciente no lo pueden ver ustedes, yo lo vi y no tenía relación. Voy enseguida, Lucy. Y lo otro tiene que ver con los rulos. Los rulos y el tipo de cabello hablan mucho desde la seducción, al igual que la forma de la corbata. Entonces, esos son indicadores que yo le hablaba anteriormente como de historicidad, finalmente. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el cabello así? Ahí ya uno podría descartar ese indicador. La mayoría de los casos, cuando hay rasgos histéricos, la persona no se parece al dibujo, sino que el dibujo lo hace mucho más provocativo, en el fondo. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Profesor, cuando una persona, por ejemplo, es de género femenino y dibuja a un hombre. Sí, eso también se ha discutido harto. En algún momento quería analizar justo ese aspecto, porque la primera vez que se focalizó tenía que ver con identidad sexual, el primer análisis que se hizo. El segundo análisis fue de que, y el que hoy en día más se marca, tiene que ver que la persona que usted dibuja de género femenino o que no se parece a usted, por ejemplo, yo soy un adolescente y usted dibuja una adulta, tiene que ver con un conflicto que está hoy día muy directo con esa persona, que muchas veces tiene que ver con papá o con mamá. Entonces sería más ese tipo de descriptor. No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias. Es que, por ejemplo, cuando uno le dicen, a mí me pasó, porque una vez estaba en una entrevista y yo era joven como chica. Entonces me dijeron Ay, no se como, tire para abajo. Debe ser joven todavía. no tanto en este momento. Y me dijeron, dibujé una persona bajo la lluvia y yo dibujé a mi pareja.
Como que yo Ya, entendí perfecto. que podía ser cualquier persona. Por eso yo preguntaba. Solo le quiero hacer una pregunta, usted es libre de responderme o no. ¿Su pareja en ese momento, yo no digo que ahora no lo sea o en eso, era importante para usted o estaba, dígame sí o no, no es necesario profundizar. No, sí, ¿Era sí, es la importante misma eso? todavía. Entonces era Perfecto. importante y era importante. Ya, perfecto. Entonces, en ocasiones yo podría interpretar ello como la importancia de la pareja, estoy empezando una lógica mucho más indirecta o preconsciente, o a veces también ha ocurrido, imagínense que en este momento su pareja estaba pasando por una situación altamente estresante, una enfermedad, y usted estaba muy preocupada. Entonces usted también lo puede proyectar ahí. Inclusive a veces se ha visto hasta, por ejemplo, se dibuja usted y se dibuja en compañía de su pareja. Y ella habla de también fantasía, anhelo, y va un poco en esa línea. Pero gracias también por Muchas compartir su gracias. experiencia. No, gracias a usted. En el caso de la neurosis obsesiva, hablábamos de rigidez, hablábamos de estructura, hablamos de perfeccionismo, cuando, por ejemplo, tardamos mucho en el dibujo, cuando damos demasiados detalles, cuando los árboles lo hacemos de una manera tan ordenada, tan escalonada. Si se da cuenta acá, el tipo de nubes es una nube tanto desproporcionada, el dibujo es muy cuadrado, muy rígido, hablamos de esas características. En cambio, cuando ya no le colocamos paraguas, hablamos más de estos rasgos más depresivos que lo refería anteriormente, complejo de percepción de su cuerpo más disminuido. Si se dan cuenta, acá no hay mucho detalle del dibujo, no tiene oídos, entonces hay casi una actitud de inferioridad frente a la adversidad, inclusive casi hasta la nube es más grande que el sujeto. Y esto va muy de la mano con el concepto de cuando se trabajaba más la depresión endógena en 1955 de la melancolía, que la melancolía era cuando el sujeto se dibujaba muy hacia abajo, muy pequeño, entonces este complejo de inferioridad de que definitivamente yo no voy a poder salir de esta situación. Entonces van de la mano melancolía con depresión. En el caso del psicótico, cuando nosotros dibujamos palitos, cuando dibujamos borrones, cuando la lluvia, en este caso, es una lluvia muy larga en las puntas, eso habla un poquito de esas características y todo lo que habíamos hablado anteriormente. En el caso de la bipolaridad, principalmente cuando se piensa en psicosis maníaco-depresiva, como se refería anteriormente, hablamos cuando un sujeto pasa por fases ciclotímicas, o sea, pasa por manía, pasa por euforia y pasa por baja de ánimo. En estos casos, ¿por qué se da en el dibujo? Porque hay trazos que son confusos, están cortados, que es muy eufórico, muy maníaco. Además, el dibujo es muy grande, pero también, por otro lado, hay algunos borrones y eso daría cuenta de estas características un poco más depresivas en el fondo. También hay más transparencia y hay líneas mucho más cortadas. En el caso de la paranoia, voy a mirar inmediatamente el chat, se podría dar, por ejemplo, lo que yo le hablaba anteriormente, nubes que tienen ojos o figuras, que esto igual tiene un grado de paranoia también, por ejemplo, a mi criterio, no sé si lo ven ustedes, pero esa parte de atrás como puntiaguda, que no queda claro como qué finalmente es, está muy entrecortado los brazos, hay una mancha acá que no se entiende si es una lluvia o no. Entonces, eso se ve como una persona muy a la defensiva, al igual que la estructura de cómo es el paraguas, que es un paraguas frágil. Acá me dicen que dibujan con palitos cuadrados ya. Veo la transparencia en los zapatos ponteados. Ah, ya, lo del dibujo que me había mostrado, ahí lo voy a mirar más en profundidad. La enfermedad psicosomática, ya le conté un poquito la historia sobre ello, la omisión de algunas partes del cuerpo, la parte del cuerpo que esté más transparente o oculta, quizás pueda haber un problema principalmente en esa etapa, o sea, perdón, en esa parte del cuerpo. Antes se pensaba que la epilepsia tenía que ver con con los borrones, perdón, el alcoholismo, que principalmente cuando uno tenía ciertos trazos entrecortados, pero ahí ya no se ha ido como descartando como tal. La anulación, que es propio de un mecanismo de cuando yo comienzo a dibujar o marco mucho el lápiz y hago un borrón que al final o marco encima o lo tacho, como se puede ver en este dibujo acá. Son formas de protegernos y no hacernos sentido la primera parte del dibujo porque estamos mostrando mucho nosotros y queremos negar esa parte, entonces mostramos un dibujo que es, entre comillas, un poco más armónico.
La represión, que es parte de la neurosis, que todos tenemos represión como parte del mecanismo neurótico, donde acá en este caso el sujeto tiene las manos muy cerradas y además la mano muy atrás, entonces da cuenta de cierto ocultamiento principalmente. La inhibición, que viene a ser un concepto donde la persona trata de evitar un poco la realidad, no queda muy claro dónde se podría medir como indicador. Yo lo coloco porque es parte del libro, pero no se trabaja hoy día, no se ve una inhibición. Porque inhibición vendría a ser muy parecido como un desamparo aprendido en el fondo. Y nos vamos a la otra polaridad, o sea, si pasamos por bipolaridad, por ciclotimia, por ambas, podemos pensar en un episodio 100% maníaco, donde aparecen los dibujos en el paraguas, donde hay demasiado detalle en el dibujo, donde el árbol, por ejemplo, el sol es un sol con caricatura, el charco también está muy marcado por botas y vestuario, que no es muy acorde con la lluvia como tal. Al igual que no tiene una base. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Comentarios, reflexiones? ¿No? Ya. El ejercicio que quiero hacer ahora con ustedes es que podamos... primero les voy a contar cómo tienen que hacer el taller que viene ahora. El taller tiene un dibujo donde ustedes van a poder representar la persona, se ve bastante bien, del género masculino, y van a tener que interpretar a esta persona bajo la lluvia. Van a salir 4 dimensiones, 4 tipos de preguntas que ahora les voy a mencionar, y la idea es que usted tome la siguiente estructura que le recomiendo a continuación. Lo primero, vamos a trabajarlo en conjunto ello. Lo primero que vamos a hacer, vamos a evaluar los indicadores gráficos, o sea, vamos a generar una descripción y un listado de todas las características y objetos que vemos en el dibujo. Por ejemplo, vemos brazos cruzados, vemos brazos cerrados, vemos brazos abiertos, vemos sombrero o no vemos sombrero. Todo lo que usted, pero tiene que colocar solo lo que ve, o sea, no coloque no hay bolsillo, sí hay bolsillo, ¿no? Solamente los indicadores que estén presentes, uno en uno, hacia abajo. Posteriormente, al lado de cada uno de ellos, tiene que tomar o el manual o la misma presentación acá y le va a colocar entre paréntesis qué significa un descriptor. Hace el mismo listado con todos y después comienza a agrupar cuáles son aquellas interpretaciones que se van repitiendo. Por ejemplo, tiene sombrero, significa dependencia, estoy inventando. Tiene charco, que significa dependencia, y tiene brazos cruzados, que significa dependencia. Entonces ya podemos dar cuenta de que al menos hay un rasgo o una tendencia a la dependencia. Entonces ahí empezamos a argumentar, por ejemplo, se observa en el dibujo que este sujeto en ocasiones podría tender a tener rasgos de dependencia debido a situaciones de la infancia, por ejemplo. Ahora, ¿cómo le damos coherencia a este trabajo? La parte que usted tiene que analizar, la de prueba gráfica, hacen diferenciación de dimensiones. La primera dimensión, ya le comentaba que era la prueba gráfica, el indicador gráfico. La segunda tiene que ver con el área cognitiva. Entonces nosotros tenemos que ver qué indicadores, como por ejemplo el cuello, la cabeza, la rigidez, los trazos, nos podrían dar cuenta de indicadores cognitivos y redactar párrafos asociados a sus indicadores. Después viene el área emocional social, de fusiones. Entonces, por ejemplo, cómo el sujeto enfrenta las emociones según lo que se puede ver en el dibujo. ¿Cómo son sus relaciones sociales? Si tiene un brazo abierto, podemos dar cuenta de relaciones, hay una apertura a vincularnos con los otros. Y si, por ejemplo, yo tengo una boca, hay una necesidad o intención de comunicar lo que me pasa, versus si no tengo boca y tengo brazos cerrados. Entonces ahí usted vincula lo social con lo emocional. Después vienen los conflictos. ¿Cómo el sujeto se ve en conflicto en el caso? Mire, sí se ven charcos. Ah, mire, esto tiene que ver con esto. Ah, mire, se ve la luna.
Se ve el sol, perfecto. Ahí tiene un descriptor. Después vamos a ver otro sujeto, perdón, vamos a analizar los mecanismos de defensa, que en este caso sería la metáfora del paraguas. El paraguas protege al sujeto, o sea, en conclusión, en una situación altamente estresante. Primero, ¿cómo es la lluvia? La lluvia es una lluvia armónica, es una lluvia puntiaguda, como se puede ver a lo mejor en este dibujo, entonces más agresiva. ¿Y cómo funciona el sujeto frente a estas? Funciona bastante bien porque está más focalizado finalmente en el presente, está un paraguas que protege frente a la lluvia, entonces podríamos dar cuenta de buenos descriptores. ¿Sí? Esas son las dimensiones que usted tiene que mencionar en el caso. No le voy a pedir claramente rasgos de personalidad porque no estarían muy marcados en este caso específicamente. ¿Se entiende primero que todo? Anoté 5 dimensiones. Y ahí igual las voy a ratificar, así que no se preocupe. Valentina. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio entre todos acá para que quede más claro. Valentina, que no sé si es Valentina. Rogelio, Ah, ¿veo? Veo sí, Valentina, tiene que estar con la pantalla prendida porque así nomás la voy a reconocer. bueno, Rogelio. lo que yo entiendo, bueno, yo estuve repasando el PPT y es extensísimo, este que usted tiene ahí, y tiene muchos detalles, entonces yo me preguntaba, ¿cómo vamos a abarcar? Yo me imaginaba que usted nos iba a dar en el taller un dibujo, ¿cierto?, de una persona que había que interpretarlo, Ujú. pero no está dando las reglas del juego, nos está dando el marco, ¿cierto?, y las dimensiones. Claro que ahí nosotros tenemos que apuntar a esas dimensiones que usted nos está dando, ¿cierto? Claro, sí, que en el fondo es como tomar el manual y se puede Sí, decir vulgarmente pasar lista. Es como, ya, vestimenta. A ver, ¿qué tiene de claro. vestimenta? Cuerpo. A ver, ¿cómo está? Y pasar uno por uno. Está, no está, está, no está. Y va, obviamente coloca solo los que están y después al lado coloca, entre paréntesis, una palabra que defina en términos muy generales que mide ese indicador. Entonces, con eso es mucho más fácil que usted casi como marcándolo con destacador, vaya agrupándolo y después vaya redactando, que así se hace mucho más sencillo. Inclusive, disculpe, hay dos formas como de interpretarlo. El primero, uno lo que hace este análisis de no colocar nuevamente los indicadores, porque por algo están arriba, pero lo ideal sería que usted, y ahí le voy a pedir en el ejercicio, que usted, por ejemplo, cuando haga la interpretación, ponga entre paréntesis cuáles son los indicadores que dieron cuenta de esa interpretación. Claro, el primer indicador no me quedó claro, ¿son indicadores generales, dijo, o indicadores grandes? Los indicadores gráficos son los indicadores de que usted mencione todas las cosas que usted ve en el dibujo. Por ejemplo, nubes, ya nubes. Y usted se va a las nubes y dice, ah, son nubes normales. Ya, lluvia. ¿Tiene Ya, lluvia? Sí, tiene lluvia. Ya, ¿cómo es la lluvia? ¿Es lluvia puntiaguda, como en este caso? ¿O es lluvia ya. tipo gotita, que sería lo ideal? Y ahí va. Mire, tiene un sombrero. Ah, mire, tiene los brazos cerrados. Ah, hay un charco. No, hay 5 charcos. A eso se refiere. Indicadores gráficos, ya, ok. Claro, eso es lo gráfico, que usted tiene que colocar solamente como lo que ve y enumerarlo uno por uno. Ya después, ¿los podría reiterar las dimensiones después? ¿Sí? Usted lo dijo. Ya, Sí, entonces ya, ok. primero partimos con los indicadores gráficos y después entre paréntesis colocamos la interpretación de cada uno de ellos. Una Ok, frase y todo. Después viene la tercera etapa, la cual son las dimensiones. En el caso de la sí. primera dimensión sería la dimensión cognitiva. O sea, ¿qué indicadores podríamos permitir evaluar cómo están los pensamientos o rasgos en el sujeto? Por ejemplo, si el sujeto es más perfeccionista, si el sujeto conecta con sus emociones, o sea, conecta con la razón o no. Eso sale en parte de los indicadores. Yo le voy a poner Ya. entre paréntesis obviamente un ejemplo ahí en el taller. Después viene una cuarta área que tiene que ver con el área social emocional. Entonces, ¿cómo están, por ejemplo, las emociones? Las emociones, el sujeto verbaliza sus emociones porque tiene boca, porque el cuello conecta entre la razón y las emociones.
o por ejemplo, o el sujeto socialmente tiene las manos cerradas, entonces no tiene mucho interés por vincularse con los otros, inclusive no tiene oreja, los ojos, por ejemplo, no tienen pupila, entonces no está conectado con la realidad. Eso tiene que ver. Después viene una quinta dimensión, que son la área de los conflictos. En el fondo, ¿qué conflicto usted cree que tiene el caso? Por ejemplo, ¿tiene charco, no tiene charco? En el fondo tiene que ver con esa dimensión. Ahora, si no tiene charco y usted por ende no detecta ningún conflicto en esa línea, dice que no se observan conflictos. Ahora, si el sujeto está más inclinado hacia el pasado, obviamente podría implicar un conflicto fácilmente. Y a eso si le agregamos, por ejemplo, si hay un sol o hay una luna, eso también le agrega un descriptor. Ahora, igual el caso no se lo hice tan difícil porque es para partir. Voy al tiro, Brenda. Después viene una sexta dimensión, sí, sexta, sí, que es parte de los mecanismos de defensa. O sea, ¿cómo está el paraguas? Hay paraguas y si está ese paraguas, el sujeto se puede un paraguas que se defiende frente a la lluvia y ahí uno puede analizar cómo percibe los conflictos en torno a la lluvia y cómo está ese paraguas. Y ese paraguas usted lo puede ligar también a la vestimenta, o sea, la vestimenta es acorde para eso y el sujeto está súper bien posicionado frente a una situación de conflicto o el sujeto definitivamente no tendría por dónde abordar esa situación. ¿Sí? Esas son las áreas. No sé si ahí le quedó más claro, Rogelio. Sí, profesor. Ok, gracias. Perfecto. Gracias a usted. Brenda. Profesor, consulta referente a, por ejemplo, si la lluvia está eh, dibujada en el lado derecho y en el lado izquierdo, por ejemplo, son muy pocas cantidades de gotita, casi nada, se notan, notando un espacio en blanco sin lluvia versus al lado derecho. Sí, inclinación hacia el conflicto. Donde esté la lluvia es donde usted percibe la situación altamente amenazante. Una vez me pasó que, por ejemplo, una persona dibujaba un paraguas y estaba bastante bien con ello, pero dibujó muy poquita lluvia protegiendo el paraguas y un tornado de lluvia para su futuro. Y era porque él estaba postulando un trabajo, pero además estaba con mucha ansiedad de querer independizarse de su casa, entonces creía que venía un periodo de mucho estrés, por ejemplo. Claro, o sea, en este caso sería para el lado izquierdo, puede ser algo relacionado con el pasado. Claro, hay ciertas experiencias del pasado, si a eso le sumamos con un charco, que no han logrado Con eh, dos charcos en el cerrar. suelo. Ya, cada charco técnicamente implica un conflicto. Entonces usted podría decir que tiene un conflicto con cada persona. Antes se pensaba Ujú. que los charcos era como papá, mamá, pero hay gente que me pasó una vez, dibujó 4 charcos y ahí lo ligamos a 4 traumas distintos que tenía. Y eso tiene que ver con lo que dice usted. En el fondo hay una percepción de que el pasado, hay muchas situaciones que no están, o sea, no están cerradas y eso hace que el sujeto lo vea muy amenazante. Inclusive a veces los adolescentes también dibujan así el pasado porque Sí, creen un como que adolescente. claro, porque sienten que hay muchos conflictos con los padres y como que no quieren involucrarse más, pero también están casi como negando esa realidad. Es como que adentro de la casa está el conflicto, entonces yo me mantengo afuera, se podría decir. Profesor, y también, por ejemplo, si el dibujo lo hace con mucho sombreado, por ejemplo, el paraguas, un lado está un poco así como con sombras, le hace las sombras a la ropa igual para el lado, le hace como sombreados al dibujo. Sí, el sombreado tiene que ver con angustia y con pérdida de confianza frente como al sujeto. Entonces, cada zona que tiene es un conflicto frente a esa situación. En caso del sombrero, como le hablábamos anteriormente, es como que yo le dijera, yo no soy capaz de enfrentar esta situación que se me avecina quizás. En el caso del cuerpo puede ser como una negación a una parte de mi cuerpo que yo, por ejemplo, no acepto. A veces inclusive me ha ocurrido de que hay personas, por ejemplo, en los casos de los trastornos alimentarios,
que son delgados y se dibujan con una contextura ancha, por ejemplo. Y ahí se ve todo esto de la dimorfofobia corporal, por ejemplo. Mm, ya. Gracias. Pero, profe, mi duda era el sombreado en la ropa y en el paraguas, como haciéndole como sombra, como relieve. Sí, el sombreado, como les comentaba, tiene que ver más con sentimientos de pérdida de confianza, Ah, inseguridad ya. frente a una situación. Ahora, no es como que si yo hago, o sea, si hago el sombreado en la ropa, asumo que el sombreado es con esa parte del cuerpo, principalmente. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Estoy mirando acá. Sí, o sea, todo se va a mandar por escrito. Ah, el español. Ya. No le puedo mandar específicamente la respuesta porque en el caso de estos test hay harto de subjetividad, pero sí le voy a colocar entre paréntesis las dimensiones que yo entre comillas espero. Porque si me obligo mucho a eso, lo van a hacer muy textual y no es parte del ejercicio. Ese es el problema en ese punto. Ya, para cerrar, hagamos el análisis con esto. Breve. ¿Qué es lo que vemos en el dibujo gráficamente? Todos aquí podemos participar, la idea es que todos participen. ¿Qué vemos en el Un dibujo? arco, un sombrero, Ya. que decimos que era un indicador. Botas. Ujú. Que Perfecto. está ¿Qué sin más? paraguas, el paraguas lo tiene guardado, cerrado. Ya cerrado. Perfecto. Hacia abajo. Recuerde que el indicador lo tiene que colocar así detallado, así como paraguas, por ejemplo, hacia abajo, cerrado, ¿sí? Para que quede claro como la distinción. Ya, ¿qué más hay en el dibujo? ¿Tiene sombrero Ya, o gorro? perfecto. Es Que como se una ropa, ¿sí? dirige hacia la derecha, que se supone que sería como para el futuro. Ya, perfecto. ¿Cómo es la lluvia? ¿Cómo la ven ustedes? Hacia el pasado y puntiaguda. Ok, perfecto. ¿Algún otro descriptor? El Las piso. líneas en las nubes, las nubes. Ya, las nubes tienen un grado de sombreado también, lo que igual podría implicar un poco esta O inseguridad, esta indefensión. Y los están rulos, diciendo profesor, rayas, Los líneas en el rulos, piso. rulos, no, no sé quién más había dicho algo. El Las líneas piso del con piso están rayas, todas profesor. juntas. Las líneas, ya, son más redondas las líneas. perfecto. Está también los brazos, están cerrados, Mm. tiene lentes de sol, no sé si lo alcanzan a divisar. Los trazos en el piso. Perfecto. No tiene boca, no tiene orejas. No sé, profesor, si ese gorro o es cosa mía o tiene la visera al revés, pero Sí, es un grado de yoki. Exacto, hacia atrás. Ya, tiene todo el indicador ahí. Ahora la parte que tenemos que ir haciendo es agrupando. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. ¿En qué si por ejemplo analizáramos la dimensión de mecanismo de defensa? Imagínense cualquiera de ustedes está analizando a este paciente. ¿Cómo percibiría el sujeto la situación altamente ansiógena que está viviendo con la lluvia? ¿Qué podría interpretar usted? Según lo que ve en la lluvia, según lo que ve en el paraguas, en la vestimenta. ¿Es un buen dibujo? ¿Es un mal dibujo? Desprotegido, profesor. Ya, desprotegido, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo son sus defensas? Entendiendo que tiene el paraguas más o menos así. bajas, po. Ya, Eh, perfecto. Eficiente, por decir algo así. Mm. ¿Qué más? Em, ¿Profesor tiene lentes o no? ¿O tiene Sí, ojos? tiene lentes. Lentes. Ahí le corregí un punto que lo plantearon, así que gracias Sebastián ahí por mencionarle a su compañero. Ya, Ujú. tenemos la percepción. Si
Ya que es dependiente, siente desprotección, tiene baja autoestima, aunque tiene bote y toca el suelo. Ya, es que eso es, en buen análisis, por eso teníamos que hacer este ejercicio, porque uno va como por niveles, se podría decir así. Igual yo se lo voy a dejar más o menos detallado en el punto que le voy a mandar del taller. Por ejemplo, en este caso, el indicador que estábamos evaluando es si usted va en la calle, digamos, y viene esta lluvia torrencial, como al menos se podría ver acá, con muchas puntas, mucha lluvia y todo, inmediatamente cómo usted la va a enfrentar. En este caso, el sujeto no enfrenta la lluvia. Cuando tiene un paraguas, pero ni lo abre. Y eso puede tener que ver por esta percepción de o inseguridad o de no confianza o de protección, como lo mencionaban ustedes, lo que implica finalmente no enfrentar esta situación. Es más, también podría ser un predictor de negatividad. O sea, en el fondo está lloviendo y usted no abre el paraguas, por ejemplo. Ya, otro indicador. Si tenemos los brazos cerrados, tenemos el cuello cerrado, no tenemos oreja y no tenemos boca. Ahí podríamos evaluar las relaciones sociales. ¿Yo tendría una buena relación social? Ya, es que acuérdense que hablamos, Valentina, de que no puede disfrutar la lluvia bajo este predictor. Ya, dice que no habría una relación social. ¿Qué tipo de relación social tendría yo si dejo mis brazos cerrados? De aislamiento. Por ejemplo, De si yo me rechazo. pongo lentes... Ah, disculpe, alguien iba a hablar. Disculpe, profesor, de rechazo puede ser no querer, eh, sin movimiento. Perfecto. Recuerde que todo depende de la parte del cuerpo que uno ve. Veo los ojos, no quiero ver. No tengo orejas, no quiero escuchar. No tengo boca, no quiero comunicar. No tengo cuello, no sé cómo equilibrar lo racional con las emociones. O sea, lo veo como polaridades. Claro, lo antisocial ahí uno ya tendría que entrar, claro, más en categorizaciones, porque ahí sería más como propio de un trastorno de personalidad antisocial. Ahí habría que dar una vuelta más, pero podría tenerlo, digámoslo, de esa descripción. El cabello, asumiendo que el sujeto no tiene ese cabello, acuérdense que tenía ciertos indicadores mucho más histéricos. ¿Sí? Esos son los indicadores o sea, los elementos que yo le mencionaba que se le pide en el trabajo poder desarrollarlos. No sé si hasta ahora hay Profesor, algún... Dígame. disculpe, según eh, Muñoz, 2005, el artículo que nos subió, Ujú. ahí habla como de una estructura neurótica. Sí. Podría ser porque dice acá movimiento, son dibujos que eventualmente expresan movimiento. Sí, es un punto que es importante como usted lo plantea, porque como Ujú, este test específicamente habla más de rasgos, más que ujú, estructuras, más allá que obviamente el autor lo posiciona, porque hay sí. muy poca evidencia, porque como yo le comentaba, no es un test para medir la personalidad, sino más bien los conflictos, la imagen corporal o cómo usted enfrenta una situación. Entonces, Mm, nunca se logró profundizar con tantos descriptores como a diferencia de un Rochard, para acreditar de que usted tenía una estructura determinada así, sino que mm, más bien cuando usted tiene una situación altamente estresante, usted tiende a responder de X. esa manera. Exacto, pero es bueno también ir contrastando, claro, la evidencia como tal. Ahora, si usted cree que tiene esa neurosis, por ejemplo, Ujú, uno lo que hace con la anamnesis sigue indagando un poco más. Por ejemplo, si ya me voy mucho más al test de relaciones objetales de Philipson, yo podría decir, a ver, por ejemplo, ya supongamos que la persona es más obsesiva. Y yo le decía que el obsesivo vela mucho por el cuidado de los otros. Entonces le podría decir, bueno, ¿y cómo son sus relaciones de pareja, por ejemplo? No, yo a veces soy muy paterno con los otros, por ejemplo, como un paciente me decía hoy día. Entonces ahí uno empieza a decir, sí, parece que a pesar de que el test de bajo la lluvia no mide estructura,
se está empezando a repetir como ciertos indicadores, por ejemplo. Mm. Así que es muy bueno también su percepción. Gracias, profesor. No, gracias a usted. Ya, disculpe. Ese es el ejercicio que tiene que hacer. Entonces, yo ahora tengo que atender a un paciente, así que en un ratito más se lo voy a enviar el taller. Y la idea es que lo entregue, recuerde, el próximo martes ante las 23:59 horas y al correo. Ya me coloque todos los integrantes, por favor, y todo. Y de aquí al viernes o de aquí al jueves, idealmente mande si alguien quiere hacer una revisión. Y de qué punto, por favor, detalladamente coloque que yo tenga que revisarlo, porque es más fácil así que revisar como toda la prueba de nuevo, ¿ya? Sí, el taller 2 solamente será de la persona bajo la lluvia porque hasta ahí hemos llegado. Así que, Profesor, el dibujo del paciente, claro, claro. No, eso tenemos que verlo un poquito después. Es que voy a tirar Brenda. Hay que tener cuidado, yo les dije con esto de hacerle test a personas, porque no le va a gustar mucho la realidad después. Por eso yo le decía, esto es como hacerle un roster a la familia. Entonces, ahí por eso yo he tratado de ser como bien cuidadoso con la interpretación de los dibujos que ustedes me mandan, porque uno puede entrar en una hebra un poquito sensible. Y a veces cuesta la neutralidad. Imagínense que sea su pareja. Y usted dice, no, pero si no, ni le voy a mencionar. Entonces, por eso yo tengo como mi reparo. O sea, lo podemos hacer quizá al final del proceso y todo, pero todavía no. Solo como por eso. Perfecto. Me dejo Brenda, asustar con esto. no, confíe en todo profesor, su proceso. Al tío que Brenda estaba primero. sí, referente a lo de el cabello abundante, Ujú. estoy leyendo acá en el manual que dice, este representa con figuras de abundante cabello sexualizado donde agrega elementos para llamar la atención. Sí, lo que hablamos de la histeria. En el fondo, el Sí, cabello, la yo le digo, neurosis histérica, sí, y me figura sí, efectivamente esa... sí. Ahí por eso es bueno, volvemos al punto de que o sea, no es pertinente generar una estructura con este test porque hay rasgos de seducción también en algunos casos de TLP. Entonces, la seducción no es 100% histérica. Y eso se ha ido estudiando con el tiempo. Entonces, claro, para el test sí aparece como neurosis histérica. Pero para la experiencia y evidencia que el día de mañana usted va a ver, hay varios casos de trastornos límite de la personalidad que también tienen cierto rasgo un poquito seductor. Que no son esos. Son más el vestuario, pero eso ya quizás quede para mayor profundidad en otro curso. Pero sí es bueno que constantemente estén contrastando. Creo que Valentina iba a decir algo. No, no es Valentina porque la Valentina... Ya, ¿no? ¿No? ¿Nadie más? Ya, entonces eso sería. Muchas gracias por el espacio. Recuerde por favor ver el video de la semana. La idea es que la próxima semana todos participemos con lo del Rochard porque sí es mucho más exigente, muy estricto y requiere que todos manejemos el mismo lenguaje. ¿Ya? Así que ahí necesito que todos sigamos revisando como tal. Ya, y cualquier duda me pueden ir pidiendo insumos ahí será la semana. Que estén muy bien, descansen y feliz noche. Chao, profe. Buenas Bien, noches, chao. profesor. Descansen.